Esta es la sesión número 8 para el programa de atención en matemáticas financieras, jóvenes de quinto semestre de COVACH. Mi nombre es José Felipe Acosta Cambrano y soy prestador de servicios sociales. Y continuamos con el bloque 1, fundamentos básicos de las matemáticas financieras y su aplicación. En esta ocasión con el tema 2.a, proporciones directas. Tenemos el concepto de proporciones directas, el cual nos menciona que son dos magnitudes directamente proporcionales. Si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Ok, entonces, al dividir cualquier valor de la segunda magnitud por su correspondiente valor de la primera magnitud, se obtiene siempre el mismo valor. Este valor se conoce como valor constante o constante de proporcionalidad. Ok, entonces, para resolver un ejercicio de proporcionalidad directa, se utilizan tres métodos o formas que podemos aplicar para obtener la solución a un determinado problema. Y entre ellas tenemos la razón de proporcionalidad, la regla de 3 y el método de reducción a la unidad. Bien, en estos ejercicios siguientes vamos a conocer cada uno de sus aplicaciones. En el ejemplo base tenemos pues un ejemplo donde se encuentra una explicación más detallada de lo que se estaba comentando. Entonces tenemos una tablita con dos filas. La primera fila es la primera magnitud, que consta de números del 1 al 6, y la segunda magnitud, que va de 20 en 20 hasta llegar al 120. Ok, entonces, como habíamos comentado, las dos magnitudes son directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad se obtiene dividiendo cualquier valor de la segunda magnitud por el correspondiente valor de la primera. Entonces aquí vamos a encontrar la constante de proporcionalidad de este ejemplo base, aplicando el método de constante de proporcionalidad directa. Y en esta lo hacemos de la siguiente forma. 20 entre 1, vamos a ir dividiendo cada uno de los valores de la segunda magnitud entre los valores de la primera magnitud. En el primer caso, 20 entre 1 va a ser igual a 40 entre 2, porque si dividimos 40 entre 2 nos da 20 y 20 entre 1 nos da 20. Ahora, esto va a ser igual también a dividir 60 entre 3, 80 entre 4, 100 entre 5 y 120 entre 6, que es lo que se muestra en esta parte, porque todas estas divisiones nos dan 20, ¿ok? Entonces, otro modo podría ser igual, ir multiplicando el valor de la primera magnitud por el valor de la segunda, es decir, por el primer valor, ¿no? Que es la constante de proporcionalidad, que ya la encontramos, 20, para rectificar de que es correcto. Entonces, 1 por 20 nos da 20, 2 por 20 nos da 40, 3 por 20 nos da 60, 4 por 20, 80, 5 por 20, 100 y 6 por 20, 120. Entonces, de esta forma encontramos que sí es proporcional y el valor es 20, la constante de proporcionalidad. Ok. Entonces, para el ejemplo 1, vamos a aplicar el procedimiento constante de proporcionalidad. Y para ello tenemos el siguiente ejercicio que nos comenta: he comprado 44 lápices por 16.28 euros. ¿Cuánto costarán 17 lápices? ¿Ok? Entonces acá separamos la información que tenemos en este ejercicio de la siguiente manera. La primera magnitud vamos a contemplar el número de lápices y en la segunda magnitud el precio en euros, ¿ok? Entonces el ejercicio nos decía que 44 lápices cuestan 16.28 euros. Entonces 17 lápices cuesta ¿cuánto? No lo sabemos, entonces por eso marcamos como X euros. No sabemos todavía el resultado. Ok, y entonces, como nos decía en la constante de proporcionalidad, que vamos a dividir el valor de la segunda magnitud entre el valor de la primera magnitud. Por eso tenemos que se va a dividir 16.28 entre 44 y X entre 17. Al hacer ambas operaciones, vamos a tener el mismo resultado como valor constante. Entonces, lo tenemos acá. Y bueno, como no conocemos el valor de X, tenemos que despejar. Y por eso decimos, X va a ser igual como el 17. Voy a habilitar láser.
como el 17 está siendo dividido, o sea, perdón, está dividiendo a la X, va a pasar de este lado multiplicar. Entonces, por eso es que acá se ve que está diciendo 16.28 por 17, porque el 17 está dividiendo a la X, entonces pasa multiplicando. Y se hace la operación 16.28 por 17 entre 44. Al hacer esta operación tenemos 6.29 euros y ese sería el valor para X, ¿ok? En el ejemplo 2, procedimiento, vamos a aplicar ahora regla de 3. Y el ejercicio es el mismo. Igual queremos saber cuánto pagaríamos por la compra de 17 lápices en euros, pero aplicando el procedimiento regla de 3. Sí. Este procedimiento ha sido aplicado en muchos de los ejercicios matemáticos cuando se tiene 3 datos y se quiere obtener 1/4, pues se aplica mayormente este ejemplo y para esta ocasión también se puede aplicar. Y se aplica de la siguiente manera, igual. Entonces vamos a decir que el 44 por X va a ser igual a 17 por 16.28. Bueno, la regla de 3 simple nos comenta que se tiene que hacer 2 operaciones y de la siguiente, de la siguiente forma. Para encontrar el valor de X tenemos que multiplicar 17 por 16.28, el resultado dividirlo entre 44. Entonces aquí se hace una multiplicación y aquí una división. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos acá. 17 por 16.28 entre 44 nos da 6.29 euros. Es el mismo resultado, nada más que aplicando otro procedimiento. Entonces, para el ejemplo 3 vamos a aplicar el procedimiento de reducción a la unidad. Igual es el mismo ejercicio, nada más que el procedimiento cambia. Ok, entonces este procedimiento consiste en que dado un valor, bueno, que ya conocemos, en este caso conocemos que por 44 lápices pagamos 16.28, vamos a preguntarnos o cuestionarnos cuánto pagaríamos por un lápiz. Y para saber cuánto pagaríamos por un lápiz basta simplemente hacer una división. En este caso dividimos 44 entre 44 nos da 1 y este mismo número por el que fue dividido se tiene que dividir del lado derecho también. Entonces 16.28 también lo dividimos entre 44 y nos da 0.37 euros. Este es el valor o el precio que pagaríamos por un lápiz, 0.37. Entonces de esta forma es más fácil poder calcular el valor o el monto total que pagaríamos por la cantidad de 17 lápices. Es decir, multiplicaríamos simplemente 1 por 17 y nos da 17, es la cantidad de lápices que queremos. Y lo mismo para este lado derecho. 0.37 por 17 nos da 6.29 euros, que es el valor que estábamos consiguiendo, tratando de conseguir o obtener. Entonces, he explicado estos ejemplos, ahora quedan 3 ejercicios que se deben de resolver. Estos son de tarea y pueden resolverlo a partir de cualquiera de los procedimientos, porque al final el procedimiento que apliquen va a dar el mismo resultado y lo pueden comprobar tratando de resolverlo con los 3 tipos de procedimiento cada uno de los ejercicios. Bueno, entonces el primer ejercicio es, si pagué por 7 kilos de manzanas, 143.50 y quiero medio kilo más, ¿cuánto debo pagar por ese medio kilo de manzana? El siguiente, un coche ha dado 60 vueltas a un circuito en 105 minutos. Calcula el tiempo que tardará en realizar otro recorrido por 8 vueltas. ¿Ok? Entonces, el tercero y último es, Juan gana 3.600 en una semana. Si quieres saber cuánto ganará al año, considera 365 días para un año y calcula lo que tendrá pues en ese lapso o ese periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, traten de utilizar un procedimiento
para cada uno de los ejercicios. Es decir, por ejemplo, utilizar el de regla de 3, el de proporción directa, lo que mencionamos aquí. La razón de proporcionalidad, la regla de 3 y el método de reducción a la unidad para cada uno, para que puedan tener más claro igual y puedan practicar lo aprendido acerca de este tema. Ok, la respuesta de los ejercicios me lo pueden hacer llegar por WhatsApp en el grupo para que tenga una calificación y se las haga saber. Cualquier duda igual pueden preguntarme por, por WhatsApp. Esto es todo para la sesión número 8. Saludos.